Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al curso. Tenemos hoy nuestra segunda sesión y gracias por participar de este espacio. Vamos a mirar los temas que vamos a trabajar el día de hoy. La clase de hoy va a tratar los temas de razones y proporciones. Es una continuación de la clase pasada. En esta clase vamos a trabajar los temas de regla de 3 compuesta directa, regla de 3 compuesta inversa, regla de 3 compuesta mixta y cálculo porcentual. Espero que hayan leído, hayan repasado los conceptos que vimos la clase pasada y hayan entrado a la plataforma para explorar todos los otros recursos que tenemos disponibles para acompañar este curso. Los videos, ¿sí? Las guías de la autoevaluación, las guías de estudio, etc. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy hablando sobre el tema de regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta como tal, recordemos en los conceptos que vimos la clase pasada, que consiste en, es un problema de proporciones, pero se involucran más de una proporción, ¿sí? Aparecen varias proporciones involucradas. En este caso podemos decir que aparecen más de 2 magnitudes involucradas al desarrollar el ejercicio. Vamos a resolver este problema. 5 personas lavan 7 automóviles en 4 horas. ¿Cuántos automóviles lavarán 7 personas en 6 horas? Leamos detenidamente el ejercicio. Cinco personas lavan 7 automóviles en 4 horas. Entonces debemos verificar en este caso cuáles son las magnitudes que están involucradas en el problema. En este problema están involucradas las magnitudes de personas, ¿sí? Número de personas, número de automóviles y el tiempo que demoran en lavarlos. Nos preguntan cuántos automóviles lavarán 7 personas en 6 horas. ¿Cuál sería la incógnita? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? El número de automóviles. Entonces, sea X el número de automóviles. Que se lavarán en 7 horas. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Para plantear este problema lo vamos a resolver. Primero, como hicimos en los ejercicios del curso pasado, de la clase pasada, definimos cuáles son las magnitudes que están involucradas. Entonces vamos a poner acá el número de personas. Vamos a poner acá también el número de automóviles. Y vamos a poner aquí el tiempo que va a tardar en lavarlos. Este tiempo en horas. A partir del enunciado del problema, la incógnita como tal es el número de automóviles. Entonces voy a ponerlo aquí. ¿Cuántos automóviles lavarán 7 personas en 6 horas? Ahí lo que hice fue plasmar la información que me está suministrando el enunciado del problema. En este caso estoy poniendo la parte de la pregunta, ¿sí? Los datos que me están formulando en la formulación de la pregunta. Ahora, la información que me está dando el problema es que 5 personas lavan 7 automóviles en 4 horas. Entonces ya tenemos, digamos, formulado el problema y vamos a analizar cómo es la relación de cada una
de las demás magnitudes con respecto a la magnitud que, que contiene la incógnita, ¿sí? Entonces, para eso vamos a analizar, por ejemplo, el número de automóviles a lavar y el número de personas. Se supone que a más número de personas van a lavar mayor número de automóviles. En este caso, entonces, recordemos que serían dos magnitudes directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Si hay más personas, pueden lavar más automóviles. Entonces podemos definir esto como directamente proporcional, ¿sí? Y analicemos el número de automóviles y el tiempo, ¿sí? A mayor tiempo puedo lavar mayor número de automóviles. Si tengo menor tiempo, pues lavo menos número de automóviles. O a mayor número de automóviles me demoro más en lavarlos. Entonces también tenemos dos magnitudes directamente proporcional. ¿Cómo resolvemos entonces o cómo planteamos la ecuación que nos va a permitir resolver este problema? Lo planteamos de la siguiente forma. Ponemos la razón en la cual, o vamos a crear como una proporción, pero inicialmente ponemos la razón que está involucrando la incógnita, en este caso la magnitud sería el número de automóviles, y decimos que x es a 7, como ya involucramos las otras magnitudes, como vamos a poner la magnitud o la razón que está relacionada con el número de personas, como 7 es a 5 por el tiempo, la magnitud tiempo sería entonces 6 es a 4. De acá podemos despejar x, pasando el 7 a multiplicar, entonces esto nos da 7 por 7 por 6 sobre 5 por 4, 20. Podemos hacer la operación y esto nos daría 14.7, ¿sí? 14.7. Entonces la respuesta siete personas lavarán 14,7 automóviles. En 6 horas. Bueno, tienen que hacer el análisis, por ejemplo, del resultado. 14,7, entonces realmente van a lavar 14 automóviles y van a lavar también una porción de otro automóvil. ¿Sí? Van a lavar nuevamente 14,7, entonces 14 automóviles y una porción de otro automóvil. Ese sería, se entendería pues ese número decimal. Vamos a pasar a otro ejercicio. Seis elefantes consumen 345 kilos de heno en una semana. ¿Cuál es el consumo de 8 elefantes en 10 días? Entonces nos están preguntando, la pregunta o la variable sería el consumo. Sea X, el consumo de heno. Se sabe que es en kilogramos. Ok, entonces nuevamente analizamos las magnitudes para poder plantear, pues, digamos, una tabla donde podamos resolverlo.
6 elefantes consumen 345 kilos de heno en una semana. Entonces nos están hablando de número de elefantes, el consumo de heno, que sería la cantidad de heno en kilogramos, y el tiempo. Aquí está involucrado el tiempo, en este caso semanas. Una semana, que recordemos que una semana tiene 7 días. ¿Cuál es el consumo de 8 elefantes en 10 días? Entonces mira, la pregunta es, ¿cuál es el consumo? Sea X el consumo de heno en kilogramos. Entonces al despejar la variable X vamos a responder esta pregunta. De 8 elefantes en 10 días. 8 elefantes en 10 días. Miren, aquí me están diciendo, están relacionando semana y aquí están relacionando días. Debo escribir la magnitud tiempo en días o en semanas. En este caso, pues es mucho más fácil pasar semanas a días que poner días en términos de la magnitud semana. Entonces, planteamos nuevamente las magnitudes. Entonces vamos a poner acá el número de elefantes. Aquí sería el kilogramos de heno, la cantidad de heno. Y sería el tiempo. En este caso el tiempo va a ser dado en días. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es el consumo de 8 elefantes en 10 días? Entonces, ¿cuántos kilogramos de heno van a consumir 8 elefantes en 10 días? ¿Qué información nos suministra el problema? Me dice que 6 elefantes consumen 345 kilogramos de heno en una semana, pero una semana son 7 días. Analizamos ahora entonces la relación entre las diferentes magnitudes con respecto a la magnitud que contiene la incógnita. Entonces analicemos, por ejemplo, la relación que hay entre el número de elefantes y la cantidad de heno, ¿sí? A mayor número de elefantes, pues requerimos mayor cantidad de heno. Entonces acá tenemos que son directamente proporcionales. ¿Sí? Analicemos la relación entre el tiempo y los kilogramos de heno. Si tenemos mayor cantidad de heno, pues va a durar mucho más tiempo. A menor cantidad va a durar menos. Entonces también son magnitudes directamente proporcionales. Como son magnitudes directamente proporcionales, entonces para plantear como tal la ecuación que nos va a permitir resolver, obtener la incógnita, despejar la incógnita, entonces planteamos la razón que involucra la incógnita. X es a 345. ¿Sí? Y ahora planteamos una proporción con respecto a las demás magnitudes. X es a 345 como 8 es a 6, aquí ya hicimos la relación con el número de elefantes, por la relación entonces tiempo, la magnitud tiempo. 10 es a 7. Entonces X se puede escribir como 345 por 8 por 10 sobre 7 por 6, 42. Esto entonces nos daría, al hacer el cálculo, 657.14 kilogramos. 657.14 kilogramos. Entonces la respuesta sería, 8 elefantes consumen 657.14 kilogramos en 10 días. ¿Sí? Recuerden que la respuesta como tal a un problema de este tipo, pues lo ideal es que la hagan, no dejen simplemente, no lleguen a este resultado así, sino que escriban la respuesta.
La respuesta entonces sería 8 elefantes voy a tratar de hacerlo. Voy a escribir en texto, a mirar si podemos mejorar responder rápidamente. 8 elefantes consumen 657.14 kilogramos de heno en 10 días. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta a nuestro problema. ¿Sí se ve? No se ve. Ok. 8 elefantes consumen 657.14 kilogramos de heno en 10 días. Ok. Pasemos entonces. Ok. Segundo, voy a tratar de organizar este texto para agilizar un poco más el desarrollo del curso. ¿El cuadro? Ya. Ok, 8 elefantes consumen 657.14 kilogramos de heno en 10 días. Esa sería la respuesta. Entonces acostumbrémonos a que la respuesta como tal no lleguen a resolver la solución, planteen también la respuesta, ¿sí? Planteen también la respuesta y analícenla, ¿sí? Observen que 8 elefantes, si me dicen 8 elefantes consumen, en el planteamiento del problema nos dicen 6 elefantes consumen 345 kilos de heno en una semana. Lo que esperamos es que 8 elefantes en 10 días pues van a consumir mucho más que 345 y efectivamente pues nos dio un valor mucho más grande. Entonces es importante que analicen también la solución del problema y que esa solución sea concisa y que corresponda también al problema, ¿sí? que sea real. ¿Sí? Ok, hagamos otro ejercicio. En este caso vamos a trabajar la regla de 3 compuesta inversa. Entonces miremos por qué. 2 obreros trabajan 9 horas diarias construyendo un muro en 4 días. Ahora supongamos que vamos a tener el mismo muro y nos preguntan ¿cuánto tardarán 5 obreros trabajando 6 horas diarias? ¿Sí? Para construir el mismo muro. Entonces sea X. ¿Me apareció otra vez esto? Ok, tengo algo acá. Me parece la misma. Ya. Sea X. Cambiemos de variable. Sea Y. El número de obreros. Nos están preguntando, analicemos bien la pregunta. ¿Cuánto tardarán? ¿Sí? ¿Cuánto tardarán? Entonces nos están preguntando por un tiempo. 5 obreros trabajando 6 horas diarias. Entonces sea Y el tiempo que tardarán. Voy a dejarlo así para no alargarnos mucho, pero sabemos que ese Y es el tiempo que tardarán los 5 obreros trabajando 6 horas diarias en construir el muro. Ahora, planteemos las magnitudes.
número de obreros, por un lado. También tenemos otra magnitud que es el tiempo. Y este tiempo va a ser las horas de trabajo al día, ¿sí? Y vamos a tener otra magnitud que va a ser tiempo también, pero este va a estar en días, ¿sí? Entonces tenemos dos magnitudes en este caso de tiempo, una que es el tiempo de duración del trabajo diario, el número de horas que trabajan al día, y otra que es el número de días que trabajan, ¿sí? Entonces podemos tener dos magnitudes, las mismas magnitudes, pero entonces este van a ser las horas al día y este van a ser el número de días que van a trabajar y el número de obreros. Entonces vamos a mirar qué nos preguntan. ¿Cuánto tardarán? Decimos que eso es Y. Entonces, 5 obreros trabajando 6 horas diarias. Entonces, el tiempo que tardarán, en este caso serían los días, ¿sí? En este caso, este tiempo, vamos a escribir acá, ¿sí? Es el número de días que van a tardar. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Y por qué sé que el número de días? Porque ya en el problema nos dicen que trabajan 6 horas diarias. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos días trabajarán 5 obreros que trabajan diariamente durante 6 horas? ¿Qué nos dice el problema? El problema nos dice que 2 obreros trabajan 9 horas diarias y construyen el muro en 4 días. Analicemos entonces cómo serían las relaciones de el número de días y el tiempo. Okay. Bueno, les recuerdo que toda esta clase queda grabada, ¿sí? Esta clase es grabada y ustedes pueden tener acceso nuevamente a la clase a través de la plataforma, ¿sí? Pueden tener acceso nuevamente a este curso. Entonces, por favor, nos centramos más en la explicación del problema y posteriormente pues pueden irlo desarrollando. Bueno, entonces analicemos cómo es la relación entre cada una de estas variables, de estas magnitudes. Miremos el tiempo en días y el tiempo en horas. Analicemos el problema. Si tenemos un trabajador, si trabaja mucho más días, puede trabajar durante menos horas al día, o por el contrario podemos analizarlo de la siguiente forma. Si un trabajador trabaja más horas al día, va a requerir menos días en terminar una obra, ¿sí? Si trabaja más horas al día, requiere menos tiempo en terminar la obra. Y si trabaja menos horas al día, pues va a requerir más días en terminar la obra. Entonces miren que son dos magnitudes que son inversamente proporcionales, ¿sí? Si una aumenta, la otra disminuye. Ahora analicemos también la relación entre el número de obreros y el tiempo en días, o el número de días que tardan en terminar una obra. Entonces, el número de días, si trabajan menos obreros, van a requerir más días en terminar la obra. Si trabajan menos obreros, requieren más días. Si trabajan más obreros, requieren menos días. Entonces acá, estos serían magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, ¿cómo planteamos la ecuación para solucionar este problema? Entonces, primero que todo ponemos la magnitud y la razón que está involucrada, la magnitud incógnita, en este caso y es a 4, y planteamos las proporciones. Y es a 4, ¿cómo? Como la relación entre el número de días y el número de horas, ¿sí?, es inversamente proporcional, entonces debemos invertir esta relación, ¿sí? Invertimos esta relación. En este caso, entonces, en vez de 6 es a 9, ponemos 9 es a 6. 9 es a 6. Como la relación
entre el número de días y el número de obreros es también inversamente proporcional, entonces también invertimos esta relación. Entonces aquí escribimos 2 es a 5. Recuerden que cuando solucionamos un ejercicio y son magnitudes directamente proporcional, ponemos tal cual esta razón, ¿sí? Esta razón. Pero acá, como son magnitudes inversamente proporcional, lo invertimos. Mire, ponemos el 9 arriba y el 6 abajo, el 5 abajo y el 2 arriba. Y luego ya lo que tenemos que hacer es despejar la y. Y es igual a 4, pasamos el 4 a multiplicar por 9 por 2 sobre 6 por 5, 30. Que esto nos da 2.4 días. Entonces la respuesta será cinco obreros, un segundo, tardarán 2.4 días trabajando 6 horas diarias. ¿Sí? Ese sería la respuesta ya del problema. ¿Sí? Ok, vámonos a un pequeño descanso y ya continuamos. Vamos a continuar con este ejercicio. En este caso vamos a emplear otro método que se llama el método de las etiquetas para resolverlo. Este método consiste en poner unos signos dependiendo de la relación que exista entre las diferentes magnitudes. Por ejemplo, las etiquetas, al poner unas etiquetas acá, vamos a poner siempre menos, voy a ponerlo de otro color para que se diferencie un poco más. Con este, menos, ¿sí? En la incógnita y más en la que está acompañando esa magnitud. Ok, cuando son magnitudes inversamente proporcionales, entonces debemos poner menos arriba también y más abajo. Cuando son magnitudes inversamente proporcionales. Y como el análisis que hicimos anteriormente, es que el número de días que demora un obrero en realizar un trabajo con respecto al número de horas que trabaja diariamente son inversamente proporcionales. Entonces ponemos menos más. Y luego, la relación del número de obreros también es un magnitudes inversamente proporcionales. ¿No se ven? Voy a aumentar un poco más el tamaño de los signos. ¿Sí? Un segundo. Sí. Voy a cambiarle el color. No, voy a dejarlo entonces blanco. Listo. Menos, más, menos, más, menos, más. Creo que ahí ahora sí lo pueden ver. Entonces, recuerden que cuando es magnitudes inversamente proporcionales, ponen el signo menos arriba y el más abajo. Ahora, ¿cómo plantean la ecuación? Entonces, la ecuación, voy a plantearla aquí al lado izquierdo. Y va a ser igual. Multiplicamos, ponemos en el numerador todos los que tienen signo positivo. Entonces sería 2 por 9 por 4 y en el denominador todos los que tienen signo negativo. 5 por 6. ¿Sí? Entonces observen que
obtenemos la misma ecuación. Esta ecuación es exactamente la misma que esta que tenemos acá. Entonces es otro método. Voy a hacer otro ejercicio donde voy a explicarlo nuevamente ese método. Voy a hacer los dos métodos, un ejercicio con los dos métodos. Miremos este ejercicio. Un muro construido con 300 ladrillos tiene un largo de 5 metros y una altura de 3 metros. ¿Qué largo tendría el muro si se cuenta con 850 ladrillos y tuviera 2.5 metros de altura? Entonces aquí analicemos cuáles son las magnitudes. Un muro construido con 300 ladrillos, entonces el número de ladrillos es una magnitud. El largo también va a ser una magnitud. Y la altura, otra magnitud. Entonces podemos plantear sea L, el largo, del muro. Planteamos las magnitudes, entonces número de ladrillos, largo, este sería en metros, y ancho. Entonces, el número de ladrillos. ¿Qué información nos están, o en la parte de la pregunta, qué información podemos obtener? ¿Qué largo? ¿Cómo? Quedó muy gruesa, ok. Ya. ¿Qué largo? Número de ladrillos, largo y ancho. La información que vamos a obtener a partir de la pregunta es, ¿qué largo tendría el muro? ¿Sí? ¿Qué largo? L. Entonces esta va a ser nuestra incógnita, L. Si se cuenta con 850 ladrillos y tuviera 2.5 metros de altura. Yo puse aquí, ancho, y no, ancho no corresponde, es altura. Discúlpenme que aquí es altura. Aquí es altura, entonces me toca devolverme y poner aquí la magnitud altura. Altura en metros. Entonces nos dicen, con 850 ladrillos, ¿cuál va a ser el largo del muro si tiene una altura de 2.5 metros? Y en el problema nos dicen que un muro de 300 ladrillos tiene un largo de 5 metros y una altura de 3 metros. Entonces, después de plantear esto, vamos a analizar cómo es la relación entre las diferentes magnitudes. Analicemos entre el largo y la altura. Si tenemos un número de ladrillos, el largo y la altura pues van a ser magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si lo hago muy largo, no puede ser muy alto, no me alcanzan los ladrillos. Entonces, si es muy largo, no puede ser muy alto. Y si es muy alto, no puede ser muy largo. Entonces, son magnitudes inversamente proporcionales. Y miremos ladrillos, el número de ladrillos y el largo. Si tengo más ladrillos, pues puedo hacer el mismo muro, el muro más largo. Si tengo menos ladrillos, menos largo, ¿sí? Entonces, son magnitudes directamente proporcionales. Entonces planteamos la ecuación. L es a 5, ¿cómo? Con respecto al número de ladrillos son magnitudes directamente proporcionales, entonces escribimos 850 es a 300. Como la relación entre el largo y la altura es inversamente proporcional, entonces escribimos 3
es a 2.5. Porque son magnitudes inversamente proporcionales, entonces invertimos esa razón. De aquí entonces despejamos que L es 850. Vamos a escribir el 5 del 805, a 5, pasemos el 5 a multiplicar. 5 por 850 por 3 sobre 300 por 2.5. ¿Sí? Que esto nos daría 17 metros, ¿sí? Que el largo está dado en metros. Entonces el resultado del problema serían, se puede construir un muro de 17 metros de largo si se cuenta con 850 ladrillos y el muro tuviera 2.5 metros de altura. Vamos ahora a hacerlo por el método de las etiquetas. Entonces, nuevamente, ponemos menos, más acá en la incógnita, ¿sí? Digamos que la incógnita siempre va a llevar el menos, y cuando son magnitudes inversamente proporcionales, entonces va el menos arriba y el más abajo. Cuando son magnitudes directamente proporcionales, va el más arriba y el menos abajo, ¿sí? Y el planteamiento de la ecuación se haría de la misma forma. De la misma forma que hicimos ahorita, multiplicando en el numerador irían los que son positivos. Mire, 850 por 5 por 3, que es esto mismo que tenemos acá. Y en el denominador iría los que son negativos. En este caso, sin contar pues la incógnita, 300 por 2.5. ¿Sí? Entonces se plantearía de la misma forma. Esto sería L va a ser igual a 850 por 5 por 3 sobre los que son negativos, 300 por 2.5. Esto entonces nos daría nuevamente 17 metros. ¿Sí? Entonces pueden hacerlo por método de las etiquetas o de forma analítica, ¿sí? Planteándolo. Okay. La respuesta, nuevamente, recuerden escribir siempre una respuesta. Se puede construir un muro de 17 metros de largo con 850 ladrillos y de 2.5 metros de altura. Esta sería la respuesta al problema. Ok, voy a explicar nuevamente el problema, el método de las etiquetas. Voy a borrarlas. Pero a borrar no puede ser. No creo. No. Bueno, vamos a cómo se plantean las etiquetas. Entonces, siempre vamos a poner menos en la incógnita, más en la que acompaña la incógnita, ¿sí? Entonces, menos, más. Cuando son razones inversamente proporcionales, ponemos menos, más. Cuando son razones directamente proporcionales, ponemos más, menos, ¿sí? En eso consiste el método de las etiquetas. Poner, cuando son inversamente, menos, más. Cuando son directamente, más, menos. ¿Y cómo se plantea la ecuación? Entonces, L, en este caso que es la incógnita, es igual. En el numerador ponemos todas las que son positivas, 850 por 5 por 3. Multiplicamos todo lo que es positivo, lo que tiene el signo más.
850 por 5 por 3. Y en el denominador ponemos los que tienen la multiplicación de los que tienen el signo menos. 300 por 2.5. Entonces observen que sería 850 por 5 por 3, que son las positivas, y en el denominador iría 300 por 2.5, que son estos que tienen el signo negativo. Y ya hacemos la operación y nos da 17 metros. Ok. Bueno, con este ejercicio finalizamos entonces esta parte de razones y proporciones de reglas de 3 compuestas, ¿sí? Vamos a pasar y vamos a conocer un nuevo concepto, que es el de cálculo porcentual. El cálculo porcentual es una forma de comparar cantidades. Es una forma en la cual se tiene una cantidad y se compara otra cantidad con respecto a esta. Es una unidad de referencia que relaciona una magnitud con el todo que le corresponde. Vamos a suponer que el todo para nosotros va a ser un 100, va a ser 100. En este caso lo vamos a llamar el 100%. El 100% es todo, ¿sí? El todo. Y vamos a decir que una unidad corresponde a una centésima parte del todo. Una unidad corresponde a una centésima parte del todo. Esta parte de definición del cálculo porcentual, para esta parte de cálculo porcentual vamos a usar lo que hemos visto de regla de 3. En este caso vamos a plantear son reglas de 3 simples. De esta forma podemos relacionar dos magnitudes. Vamos a suponer que 100% es el todo, es la cantidad total, como un porcentaje parcial es una cantidad parcial. ¿Sí? 100% es al todo, como un porcentaje parcial es a una cantidad parcial. Esto lo podemos escribir también así, supongamos que tenemos 100% es a C como una cantidad parcial P es a un porcentaje parcial es a una cantidad parcial B. 100% es a C, C es el todo, ¿sí? Como P es el porcentaje parcial es a B, que es una cantidad parcial. Es una forma de definirlo para que no tengamos que estar escribiendo todo ese texto. Entonces, C va a ser el todo. P es un porcentaje, una parte del todo, pero en porcentaje. Y B va a ser la cantidad parcial. Vamos a mirar cómo podemos utilizar esta expresión con un ejemplo. Calcule cuál es el 30% de 180. ¿Qué parte corresponde al 30% de 180? Entonces, en este caso lo podemos plantear de la siguiente forma. 100% es al todo. ¿Cuál es el todo? El todo es 180. Y me están preguntando a qué corresponde el 30%. ¿Sí? ¿A qué corresponde el 30%? Entonces recuerden que, voy a copiar aquí lo que teníamos ahorita, 100% es a C como un porcentaje parcial es a una cantidad parcial. Entonces, ¿qué nos quieren preguntar? ¿A qué cantidad corresponde el 30% de 180? Entonces, al plantearlo sería, el 100% es el todo, C, y el todo para nosotros es 180. Como el 30% es la cantidad, el porcentaje parcial, lo que nosotros queremos averiguar, y es a lo que queremos, es el porcentaje de la cantidad que queremos averiguar. B en este caso es la cantidad parcial, ¿sí? Es lo que queremos averiguar. Entonces, despejamos de acá B. ¿Cómo podemos despejar B? Escribimos B, podemos pasar, voy a hacerlo por partes, algunos de ustedes ya saben cómo despejarlo, pero vamos a hacerlo por partes. Paso el B a multiplicar por el 100%,
paso el 180 que está dividiendo y lo multiplico por 30%, entonces esto es una multiplicación, dividido no, porque ya pasé todo lo que está en el denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que voy a hacer ahora es despejar b. Entonces lo que hago para despejar b es pasar a dividir el 100%. Entonces 30% por 180 sobre 100%. ¿Sí? Podemos cancelar, el porcentaje se cancelan, este 0 con este 0, este otro 0 con este otro 0, y queda finalmente 54. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería que el 30% de 180 es 54. ¿Sí? El 30% de 180 es 54. Ok, vamos a pasar a otro. Calcule el tanto por ciento que representa 632 de 1580. Entonces, ¿qué nos están preguntando acá? Tanto por ciento, nos están preguntando es qué porcentaje parcial corresponde este valor de esto, ¿sí? Entonces mire que aquí no hay porcentajes, nos están diciendo es a qué porcentaje corresponde 632 de 1580. Entonces, para plantearlo sería, ¿qué es el todo? El todo para nosotros es 1580. Ese es el todo. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué tanto por ciento? ¿Sí? El tanto por ciento, en este caso entonces nos están preguntando es por P. Si nos dan que la cantidad parcial es 632. Entonces P en este caso va a ser igual a 100% por 632, pasé a multiplicar el 632 que estaba dividiendo sobre 1580. Observen que en este caso, este término del porcentaje no se cancela, como ocurrió en el pasado, en el ejercicio pasado. Aquí no se cancela. Eso quiere decir que el resultado nos va a dar en porcentaje, ¿sí? Podemos operar esto, pueden cancelar este 0 con este 0, bueno, hacen la multiplicación respectiva, y por acá tengo el resultado, y daría entonces 40%, ¿sí? Entonces, 632 corresponde al 40% de 580, ¿sí? La respuesta como tal sería, el 632 corresponde al 40% de 1580. Ok. Miremos este ejercicio ya de aplicación. Supongamos que un libro vale 20.000 y ustedes llegan a comprarlo, antes valía 20.000 y llegan a comprarlo y les dicen que ha aumentado el 12%. Entonces ustedes se ponen a hacer cuentas. Van a hacer cuentas si les alcanza o no les alcanza, ¿sí? Simplemente vamos a ver cuánto vale ahora. Un libro de 20.000 pesos aumenta su precio el 12%. ¿Cuánto vale ahora? ¿Qué es lo que nos están preguntando ahora? Entonces nos están preguntando por una cantidad parcial. Supongamos que el C es el todo. Entonces vamos a poner 100% es 20.000. C. Ese es el todo. ¿Cómo? Aquí debemos tener en cuenta algo.
aumenta su precio 12%. ¿Qué quiere decir? Que está por encima del 100%. El 100% es el todo, es 20.000. Si aumentó, entonces quiere decir que está por encima del 100%, 12%. O sea que realmente debemos poner aquí 112%. Esa B. ¿Sí? 112%. ¿Por qué? Porque aumentó, está por encima. Entonces B, como lo hicimos ahorita, ahora no lo voy a hacer así tan lento, pasamos este 20.000 a multiplicar por esta expresión, por el 112%, y pasamos este B a multiplicar por el 100% y luego lo pasamos a dividir. Entonces, tenemos, si B va a ser igual a 112%, que multiplica a 20.000 sobre 100%. Podemos cancelar dos ceros de aquí, 100%. Se cancelan los porcentajes, ¿sí? Puede cancelar este porcentaje con este porcentaje. Se cancelan dos ceros de acá y esto nos da 22.400. ¿Sí? 22.400. Entonces, el libro ahora cuesta 22.400. Aumentó. ¿Cuánto aumentó? 2.400. ¿Qué es 2.400? 2.400 corresponde al 12% de 20.000. ¿Sí? Eso fue lo que aumentó en este caso. Bueno, vamos a ir a un último receso y ya volvemos para resolver unos últimos ejercicios. Ya volvemos. Vamos a continuar con otro ejercicio de cálculo porcentual. Un traje costaba 252.000 y se rebajó 25%. ¿Cuánto vale ese traje ahora? Entonces analicemos primero que todo la palabra se rebajó, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros suponemos que el 100% es el todo, ¿sí? Al bajarse 25%, ¿cuánto quedó costando el traje? El traje quedaría costando el 75%. ¿Sí? Vamos a mirarlo desde este punto de vista. Tenemos 100% es 252.000. ¿Qué es lo que costaba el traje? ¿Sí? Es que este es el costo. Ahora, se rebajó el 25%. O sea, el 100% era 252.000. Y si se rebajó el 25%, ¿cuánto quedó costando? Realmente quedó costando, o ¿a qué porcentaje corresponde ese costo? Al 75%. ¿Sí? 75%. Es B, donde B es el costo del traje, que vale, que corresponde al 75% del todo. Entonces B va a ser igual a 75% por 252.000 sobre 100%. Entonces pueden cancelar los porcentajes y esto les daría, recuerden que esto sería un costo. Entonces esto nos da 189.000 pesos, ¿sí? Rebajó 189.000. Bueno, entonces nuevamente, ¿de dónde salió el 75? A ver, voy a hacer lo siguiente, antes de volver a explicar esto. Voy a hacer aquí un paréntesis. Se rebajó el 25%, entonces muchos de ustedes tenderán a plantearlo de la siguiente forma. 100% es a 252, pónganme cuidado en esta explicación que voy a dar. 100% es 252.000, eso es lo que vale todo. Si nosotros decimos que, ¿cuánto será el 25%? ¿Cuánto será este 25%? ¿Sí? Entonces B
va a ser igual a 25% por 252.000 sobre 100. Eso nos da por ciento. $25 por 252.000, ¿sí? $63.000, ¿sí? Este sería el 25%. Este sería el costo, perdón, este no sería el costo del traje, este no es el costo del traje. ¿Esto a qué corresponde? A lo que le descontaron al traje. Si ustedes hacen la resta de 252.000 menos 63.000, les va a dar 189.000. Entonces, ¿de dónde sale este 75%? Realmente, si el traje costaba el 100%, yo le rebajé el 25%, ¿cuánto quedó costando? El 75%. Este es el costo, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde sale este 75%. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué por debajo? Porque decimos que se rebajó. En el ejercicio anterior hablamos de un aumento, ¿sí? Por encima. Entonces veían que ese 12% se le sumó al 100. Aquí se rebajó, ¿sí? Se rebajó el 25% y como le rebajamos a 100 el 25%, a 100% le rebajamos el 25%, queda el 75%. Y al hacer el cálculo, llegamos acá. Claro, ustedes también lo hubieran podido hacer por este lado, pero ¿cuál sería la respuesta? La respuesta, el costo entonces sería, el costo nuevo sería 252.000 menos este 63.000. ¿Sí? Ese sería el costo como tal. Entonces tengan muy en cuenta que si lo hacen por acá, el costo no es este, sino que le tienen que restar al valor inicial. Pero si lo hacen por acá, se obtienen el costo. Ok. Sí. Aquí nos dicen que otra forma es hacerlo es dividirlo entre 4 y multiplicarlo por 3. Eso sale de esta relación, ¿sí? El hecho de decir que dividirlo entre 4 y multiplicarlo por 3 es que si usted tiene 75 sobre 100, se puede simplificar, ¿sí? 75 sobre 100, se puede empezar a sacar quinta, por ejemplo, y llegamos a 3/4. Los invito para que analicen de dónde saldría un 3 y aquí aparecería un 4. Ok, pasemos a otro ejercicio. El costo de vida subió 10% en 1990 y 8% en 1991. Pero en 1992 bajó 5%. Datos no son reales, simplemente para hacer el ejercicio. ¿Cuál fue la subida desde comienzos de 1990 hasta finales de 1992 en el costo de vida? Entonces, este ejercicio lo que tiene es que es una serie de incrementos al inicio, incrementos en el costo de vida y luego una serie de decrementos. Bueno, resulta que no es la suma y la resta de los porcentajes. A eso es lo que vamos a demostrar con esto. Entonces nos dicen, si subió 10 y luego 8 y luego bajó 5, en general, ¿cuál fue la subida? El porcentaje desde 1990 hasta 1992. Entonces vamos a hacer este planteamiento. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Voy a suponer, nosotros tenemos aquí la expresión, permítame copiarla aquí arriba, ¿sí? Que tenemos que el 100% es C, que es el todo, como
una porción es un porcentaje parcial es a una cantidad parcial. Entonces, debemos empezar a analizar cada uno de esos eventos. Cuando subió el 10%, cuando subió el 8% y luego cuando bajó el 5%. Cuando subió el 10%, analicemos solamente el caso en el 10%. Entonces sabemos que, bueno, para hacerlo un poco más fácil, voy a suponer que C es 100. C es 100, ¿sí? Esto es una suposición. Esta suposición me dice C es 100, el costo de vida es 100, ¿sí? Ese es el costo de vida, vale 100. Eso me va a ayudar a que ahora nos dé un resultado, digamos en términos, lo podamos interpretar mucho más fácil. Ahora, para 1990 entonces, 100% es el todo, o sea 100, C, como aumentó el 10%, eso quiere decir que realmente debemos calcular es el 110%, ¿sí? De C, de 100. Entonces B, de aquí podemos ver, cancelamos este y podemos ver que B es igual, el porcentaje y el porcentaje se van a cancelar, que es igual a 110. 110. Entonces B en este caso es 110. Permítame llamar este B1, ¿sí? B1 o B0 para hacer mejor referencia a 1990 que termina en 0. Entonces este va a ser un B0. ¿Qué es el B0? Entonces, ¿qué es la interpretación de B0? Este es el costo de vida. Costo de vida en 1990. ¿Sí? Lo que subió. Ok. B0. Ahora, vamos a, permítanme, le subo un poco el tamaño de letra. Costo de vida en 1990. Ahora, en 1991 subió el 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de vida en 1990 se incrementó 8%. O sea que ahora, ¿quién es nuestro C? El C, que es el total, ya no es este, sino que ahora es este, ¿sí? Se incrementó. Primero se incrementó el 10% y dio este. Y luego se incrementó el 8%. Entonces vamos a ver cuánto nos da al incrementarlo el 8%. Entonces tenemos que 100%, ahora es el todo, 100% es al todo, pero el todo es el incremento, que sería B0. Voy a escribir aquí B0 y luego lo vamos a reemplazar como se incrementó el 8%, o sea que tenemos 108%, porque es un incremento, por eso se lo sumamos al 100 y no se lo restamos, sobre un B1, y B1 es el costo de vida en 1991. Entonces B1 va a ser igual a 108% por B0, que ya sabemos que B0 es 110, sobre 100. Entonces, esto nos da, reemplacemos 108. Entonces, B1, ya explico lo que me están preguntando, 108% por B0, que B0 sería 110, sobre 100. Cancelamos este con este, ¿sí? Entonces sería 108% por 110
dividido entre 100. Esto es igual a 118.8. Bueno, ¿por qué no sería 118? Realmente no estamos sumando. Mire, lo que pasa es que cuando se trabajan estos porcentajes, se incrementa primero el 10% y luego se incrementa el 8%. Pero realmente no se incrementa simultáneamente el 10 y el 8. Primero se aparece un incremento del 10 y luego el 8. Estos porcentajes no se pueden sumar, no es que se incremente el 18%. Primero se incrementó el 10 y encontramos que el costo de vida, nosotros supusimos que el costo de vida inicial era 100. Y luego, al incrementarse el 10% en 1990, el costo de vida ya vale 110. Ya se incrementó de 100 al 110, que corresponde al 10% del incremento. Luego, en 1991 se incrementó el 8%, pero no se incrementó del costo inicial, no, se incrementó de lo que ya costaba, ya era el costo de vida, ¿sí? Entonces, se incrementó el 8% del costo de vida, que el costo de vida ya era 110. Entonces, por eso aquí el total es B0, ¿sí? Y llegamos a que es 118.8 B1. ¿Y ya quién es B1? B1 entonces es el costo de vida en 1991, ¿sí? Este es el costo de vida en 1991. Este es B1, ¿sí? ¿Qué nos falta? Nos falta todavía el incremento, el decremento en 1992. En 1992 bajó el 5%, pero bajó ¿de qué? Del costo de vida en 1991. En 1992 bajó, ¿sí? Entonces tenemos el 100% es el todo. Vamos a calcular entonces qué nos da el costo de vida en 1992. 100% es a B1. El todo es lo que había en el costo de vida en 1991. ¿Sí? Ese es el todo. Y ese costo de vida se bajó el 5%. Entonces, por eso acá voy a poner el 95%. Bajó el 5%. ¿Sí? El 100 es el todo, pero entonces vamos a bajar el 5%. Y vamos a llegar a un B2. Entonces, B2 va a ser igual a, multiplicamos entonces 95% por B1 sobre, perdón, por B1, ¿sí? Sobre 100. Está bien. Entonces B2 es igual a 95% por B1, que sería 118.8 sobre 100%. Entonces B2 va a ser igual a 95 por 118.8 dividido entre 100. 112.86. Exacto. 112.86. Ahora, analicemos entonces este resultado. ¿Qué nos están preguntando? Nos dicen, bueno, entonces, ¿cuál fue la subida desde comienzos de 1990 hasta finales de 1992? Observen que si en 1990 inicialmente el costo de vida era 100 y en 1992 el costo de vida fue 112.86, ¿cuál fue la variación? La variación fue 12.86. ¿Sí? 12.86. Entonces, ¿cuál sería la subida en total? ¿Cuál sería el incremento del costo de vida en esos 3 años? Fue de 12.86%. Si quiere lo podemos calcular. ¿Sí? Supongamos, miremos el porcentaje. Realmente algunos de ustedes ya saben que da el 12.86%. Bueno, el aumento no fue el 112.86%. Este es el costo de vida
en 1992. Ahora, ¿cuál realmente es el costo, el incremento? Miremos, si en 1990 el costo de vida dijimos que era 100, ¿sí? Era 100. ¿A qué porcentaje? Bueno, si hacen este cálculo van a llegar a lo mismo. ¿A qué porcentaje corresponde 112.86? ¿Sí? Entonces el porcentaje ahí va a ser igual, 100 y 100 se cancelan, queda 1 a 112.86%. ¿Sí? Pero tenemos que hacer un análisis. No es que se incrementó el 112.86%, no, nos están preguntando es cuál fue la subida, cuál fue el incremento. Si el 100% es el todo, ¿qué está por encima? Está por encima 12.86%. Entonces la respuesta a este problema sería la subida en el costo de vida desde 1990 hasta 1992 fue del 12.86%. ¿Sí? 12.86%. Ya voy a organizar el texto. Entonces la subida en el costo de vida desde 1990 hasta 1992 fue del 12.86%. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces es necesario que analicen como tal el problema. ¿Sí? Analicen la respuesta. Miren que aquí me dio 112.86, pero si el todo inicialmente era 100, ¿cuál es la variación? 12.86%. Ok. Pasemos a otro. Este es muy similar. ¿Sí? Al precio de venta de un artículo le han hecho dos descuentos sucesivos, del 2 y del 20%. Bueno, si recuerdan, y disculpan que me devuelva la anterior, en este ejercicio muchos de ustedes decían que era el 13% en la respuesta, o uno tiende a pensar que es el 13% por la suma de los porcentajes. ¿Sí? Miren que no corresponde a una relación directa, no se puede sumar y restar porcentajes. ¿Sí? Entonces, eso es en este ejercicio también vemos lo mismo. Al precio de venta de un artículo le han hecho dos descuentos sucesivos del 12 y del 20%. Si después del segundo descuento el precio de venta del artículo es de 528, ¿cuál es el precio de venta inicial? Entonces no podemos suponer que se le hace un descuento del 32%. ¿Por qué 32? 12 y 20, 32. Pero ese no va a ser el descuento que le van a aplicar. Entonces, vamos a hacerlo muy similar a lo que hicimos ahora. Entonces, al precio de venta de un artículo se le han hecho dos descuentos. Vamos a suponer que ¿cuál es el precio de venta inicial? En este caso, el precio de venta inicial vamos a suponer que es C. ¿Sí? Entonces, tenemos el precio de venta inicial y vamos a decir, ese inicialmente es el 100%. ¿Sí? El 100% es C. Y a este precio de venta inicial le hicieron un descuento primero del 12%, o sea que realmente el costo del artículo quedó uno pagando el 82% del artículo, el 88%. Si le descontamos el 12%, entonces ¿qué tenemos que pagar? El 88%. ¿Sí? Y este va a ser un valor, llamémoslo un B1. ¿Sí? ¿Quién es B1? ¿Cuánto nos da B1? Entonces B1 va a ser igual a 100 a 88 ¿Por qué no se pueden sumar y restar? Las operaciones con porcentaje no son, digamos,
lineales en el sentido que no cumplen la característica de que la suma de los porcentajes es igual al porcentaje del todo, ¿sí? No se puede aplicar. Vamos a ver este ejercicio y vamos a verlo. En el ejercicio pasado vimos que realmente la suma de los porcentajes no correspondía realmente al porcentaje del incremento, ¿sí? Nos dio 12.8 y la suma me da 13, ¿sí? Entonces no se puede, nunca pueden sumar esos porcentajes. Entonces B1 es 88% por C sobre 100, ¿sí? Esto nos da B1. ¿Qué es B1? B1 es el costo del artículo después del primer descuento del 12%, ¿sí? Eso es B1. Ups. Ok. Entonces, B1 es el costo del artículo después del 12% de descuento. Ahora, el problema nos dicen que son dos descuentos consecutivos, entonces después le hacen un descuento del 20%. Primero me descontaron el 12% y luego dicen, bueno, hagamos un descuento ahora del 20%. Entonces voy a plantear, después de que me dijeron que el artículo costaba B1, le hicieron un descuento del 20%. Entonces, si B1 es el 100%, lo que digamos yo tengo que pagar, ¿cuánto debo pagar si ya me hacen un descuento del 20%? Entonces, tengo que pagar el 80%. Y el 80% entonces va a ser un B2. Entonces, B2 va a ser igual al 88%, al 80% por B1 sobre 100, ¿sí? Pero ¿quién es B1? B1 sería entonces, aquí tenemos 80% sobre 100 por B1, y B1 entonces es 88% por C sobre 100. 88% por C sobre 100, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto? No nos desenfoquemos, no perdamos de vista qué es lo que nos están pidiendo. Nos dicen, nos están pidiendo el precio de venta del artículo, ¿sí? Y nos dicen, si después del segundo descuento el precio de venta del artículo es de 528, o sea que ya nos están dando B2. B1 era el precio del artículo después del primer descuento y B2 es el precio de venta del artículo después del segundo descuento, y esto nos dicen que es igual a 528. Entonces observen que ya aquí tengo planteada una ecuación para poder despejar C. C entonces va a ser igual a 528 por 100. Estos son 100%. Los olvidé ponerlo, ¿sí? Para poder cancelar esos porcentajes. Esto es 100%. Se pueden cancelar esos porcentajes y nos daría el costo como tal al final. 528 por 100 por otra vez 100 sobre 80 por 88. ¿Sí? Un segundo, ya les organizo gracias por avisarme, el texto, ¿sí?
Ahí ya pueden ver mejor. Ok, entonces al resolver esto, al resolver C, obtenemos, al despejar C, al hacer esa operación, tenemos que C es igual a 750. C es igual a 750. Este es el costo inicial del artículo, ¿sí? Al cual se le hizo un descuento del 12% y luego del 20%. Okay. Con este ejercicio que sigue, responderíamos la pregunta de por qué no es la suma de los porcentajes. No podemos calcularle la suma de los el porcentaje que le aplicamos no es la suma de los porcentajes. Aquí nos dicen, ¿cuánto es el descuento único equivalente de estos dos descuentos? Entonces, sabemos que, ¿cuánto costó el artículo inicialmente? Lo que encontramos ahorita, acabamos de encontrar, fue que el 100% del artículo costó 750. ¿Sí? ¿Cuál fue el porcentaje que se le descontó para que el artículo finalmente costara 528? Esa es la pregunta. ¿Qué nos dicen? Bueno, el artículo, en el ejercicio anterior encontramos que el costo del artículo era 750. ¿Sí? Recuerden acá, despejamos C y encontramos que es 750. ¿Sí? Ese es el costo inicial del artículo. Ese costo inicial a ese artículo entonces se le hicieron dos descuentos, uno del 12% y luego uno del 20%. Y el costo final fue de 528. Entonces, ¿qué nos preguntan en este problema? Nos dicen, bueno, entonces, ¿a qué corresponde si le fuéramos a hacer un solo descuento, no dos descuentos sucesivos, sino un solo descuento? ¿Qué descuento se le haría para poder encontrar nuevamente que el costo final del producto es 528, sabiendo que el costo inicial es 750? Entonces, de aquí podemos despejar P. P es 528, que es el costo, por 100% sobre 750. ¿Sí? Entonces, finalmente, al hacer este cálculo, llegamos a que P es 70.4%. Okay. Este 70.4%, analicémoslo, corresponde a lo que se paga, ¿sí? A lo que se paga, a lo que se debe pagar. O sea, que usted, si paga 528, usted está pagando el 70.4% de 750. Ahora, ¿realmente cuál es el descuento que le están haciendo? Entonces, el descuento es igual al 100% menos el 70.4%, que entonces en este caso nos daría 29.6%. Este es el descuento que le están realizando, ¿sí? Entonces, observen que aquí me están diciendo que si hacen un descuento del 12% y luego del 20%, no me están haciendo un descuento del 32%. Realmente me están haciendo un descuento del 29.6%. ¿Sí? Eso es a lo que va este problema. Bueno, con esto terminamos, con este ejercicio terminamos el curso de hoy. Los motivo nuevamente a que por favor lean el texto guía que aparece en la plataforma. Por favor, si pueden, vuelvan a mirar las clases, solucionen nuevamente los ejercicios y miren las guías de estudio y la autoevaluación, ¿sí? Espero que sea de su agrado esta clase, esperemos ir mejorando
día a día y los espero nuevamente el próximo martes. Recuerden que el próximo martes hay quiz. El segundo bloque de la clase se hace, el último bloque se hace un quiz. Entonces vamos a tener dos bloques, la primera hora será clase y la siguiente hora será quiz. Ese quiz corresponde pues a los temas que trabajamos la clase 1 y la clase 2, que fue razones y proporciones. De parte mía y de todas las personas que están organizando este curso, pues les deseo un feliz día y nos vemos próximamente.